Bien, vamos a continuar con el ensamblaje de las vallas de electrónica y vamos a ensamblar y colocar en su lugar las patas del tren de aterrizaje principal. Estas patas del tren de aterrizaje no vienen del todo detalladas y hay que añadirles un detalle muy simplón, ¿de acuerdo? Como es este manguito de aquí, ¿de acuerdo? Un manguito metálico que va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, que va arriba, ¿de acuerdo? Que es el manguito del freno, ¿vale? Y una vez que tengamos puesto el manguito, pues podemos proceder a colocar la pata en su lugar. Este manguito se divide en dos partes. Por un lado es el manguito propiamente dicho, que es una tubería de metal, y después un manguito o un latiguillo de freno flexible, que es el que va a parar a, como veis aquí, los pistones de freno. La parte flexible vamos a hacerla una vez que ya esté toda la maqueta pintada, para colocarle los manguitos con un material flexible que pertenece a la marca Aniceta, que son unos pequeños trozos de hilo que vienen con una textura muy buena que nos reproduce la propia textura del manguito metálico de los modelos. A ver, que lo tengo por aquí, esperar. Aquí está, ¿vale? Vamos a utilizar este hilo que simula perfectamente la textura de una cuerda o la textura de los manguitos flexibles, ¿de acuerdo? Así que, aparte de las patas del tren de aterrizaje, ¿vale? Que no solo haremos esto de aquí, sino que la pata del tren de aterrizaje tiene también un hidráulico, ¿de acuerdo? Que son estas piezas de aquí, las piezas P32, que son la propia amortiguación del tren de aterrizaje. Como ya habéis visto en el vídeo de la semana pasada, la luz de aterrizaje varía su posición con respecto al Apache Eco o al Apache Delta. En el Apache Delta la lleva delante de la pata del tren de aterrizaje, y en el Apache Eco va a lo que es la parte, ¿cómo decirlo? La parte lateral de la pata. Entonces, ya visteis la imagen, os dejo también un enlace a la imagen en la descripción del vídeo. También, si nos da tiempo a completar esta parte, ¿de acuerdo? Y el vídeo no se nos alarga mucho, pues continuaremos ya con el detallado de la zona de cola, ¿de acuerdo? Toda esta zona de aquí iremos metiendo ya todos estos detallitos y veremos un detalle que hay con relación a la pieza E1, ¿de acuerdo? Puesto que tenemos distintas opciones para colocar la pieza dependiendo de la versión que queramos hacer. Y nada, vamos a ir al trabajo. Bien, pues lo primero que vamos a realizar aquí va a ser cogernos la plancha P y separar principalmente las tres piezas que nos componen la pata del tren derecho, que es la P29, que reproduce la pata, P41, que es una placa, la P61 y la P46. De momento, la pieza P46 no la vamos a andar colocando, puesto que es una pieza muy finita y podemos estropearla al andar manipulando la maqueta. Lo siguiente que vamos a realizar va a ser con ayuda de hilo de cobre de 0,3 milímetros, ¿de acuerdo? El tubo de freno de la pata izquierda,
¿de acuerdo? Y para hacer la unión del tubo flexible, entre comillas, con el tubo rígido, ¿de acuerdo? O sea, del manguito con el latiguillo, vamos a emplear esta plancha de aniceta, ¿de acuerdo? Son simplemente conectores hidráulicos de tuberías para línea de combustible principalmente, pero que nos pueden servir perfectamente para los manguitos y los latiguillos de freno, ¿de acuerdo? La referencia, esta es impresa por mí, ¿de acuerdo? La referencia es AND004 y la venden tanto para imprimírtela tú mismo, que te venden el archivo STL, como para comprarlas directamente al fabricante. Yo ya me he preparado los que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Que concretamente son dos de las piezas estas de aquí, ¿de acuerdo? Que nos reproducen conexiones de empalme de dos tuberías, ¿de acuerdo? En recto. Esta plancha también nos las trae en oblicuo, ¿de acuerdo? Que son estas de aquí, ¿vale? Como veis aquí es el conector recto y la tubería de codo. Y nada, para preparárnoslas, pues simplemente ya habéis visto cómo se retiran, ¿de acuerdo? Y lo que haremos será, por el extremo que queda pegado a la plancha soporte, le haremos un pequeño vaciado con una broca de 0,5 para luego poder meter sin ningún problema el propio manguito de combustible, ¿de acuerdo? La propia tubería que vamos a reproducirnos con el hilo de cobre de 0,3. Si vemos que nos resulta una tubería muy delgada, no pasa nada. Podemos coger, nos buscamos hilo de cobre un poquito más grueso, de 0,4 por ejemplo, y podemos emplear ese hilo de cobre un poquitín más grueso para realizar nuestra tubería. ¿Por qué digo esto? Pues porque no vamos a notar mucho la diferencia de un grosor de 0,4 milímetros a un grosor de 0,3 milímetros, ¿vale? Para que veáis. Este es de 0,4, ¿de acuerdo? Fijaros que este es de 0,4 y este otro es de 0,3. El diámetro, si estás acostumbrado a ver los cables, pues no te va a resultar difícil distinguirlo. Pero si no estás acostumbrado, directamente no lo vas a distinguir, ¿vale? Fijaros que prácticamente el diámetro de los dos hilos es prácticamente el mismo, a pesar de que hay una décima entre ambos. ¿Vale? Otra forma de distinguir los diámetros de los hilos de cobre, pues es por el color que tienen del, ¿cómo decirlo?, del barniz que les suelen poner, ¿de acuerdo? Fijaros cómo el 0,3 tiene el tono de barniz más intenso, el 0,4 es un más clarito, y luego el de 0,5, que es este, ¿vale? Suele ir barnizado en un color rojo, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer va a ser tenernos a mano la bobina de 0,4 para directamente, si vemos que este nos resulta muy finito, pues sin ningún problema cambiarnos al de 0,4, ¿de acuerdo? Para ver cómo va el tubo puesto en la pata, pues tenemos aquí, como ya os enseñé antes, las fotos del libro de VMS, de VVP, ¿de acuerdo? Y vemos que en sí la tubería es un manguito flexible, ¿vale? O latiguillo, un manguito rígido y otro manguito flexible que nos va, como ya dijimos, a las pastillas, a los bombines de a los pistones, bombines no, pistones, de las pastillas de freno, de las pinzas de freno. Bien, aquí, en esta imagen, se puede ver claramente el manguito flexible de la parte de arriba, el latiguillo, como viene aquí, viene por aquí y pasa por aquí debajo de la pata, ¿de acuerdo?
Así que, como ya os he dicho, colocaremos el trozo de manguito y después, pues, si queréis poner un latiguillo por arriba, se puede poner perfectamente, o podéis hacerlo directamente todo el tramo de la pata hasta arriba, ¿de acuerdo? Para que ya os quede por aquí arriba escondido. Pues nada, visto esto, vamos a proceder a, bueno, para que veáis también el detalle. La plaquita que hemos dicho, la plaquita de la pata, que es la pieza P41, ¿de acuerdo? Esta plaquita de aquí, si os fijáis, es un cortacables para proteger las patas del tren de aterrizaje. Y luego tenemos aquí el estribo, ¿vale? Que es lo que os digo, que va a ser preferible dejarlo de momento hasta que vayamos a pintar ya la maqueta, dejarlo aparte. Tenéis que tener en cuenta la forma en la que entra también en la pata. Fijaros que el estribo entra aquí, baja y luego se abre, ¿vale? Para formar la parte de aquí del estribo, la parte de la pata, por así decirlo. Y listo. Así que nada, vamos a realizar también añadiremos este detalle de aquí. El que se pregunte qué es esto, simplemente es un pequeño cable que tiene el helicóptero, principalmente en la pata izquierda del tren de aterrizaje, y simplemente es como las plaquitas negras que veíais muchas veces en los paragolpes traseros de los coches. Pues es eso mismo, es para hacer una descarga de electricidad estática del helicóptero, y que en lugar de almacenarse en la chapa del helicóptero y que pueda darle una descarga al personal de mantenimiento, pues que simplemente descargue directamente al suelo. Así que nada, vamos a preparar las cosas, vamos a sacar las 3 piezas que hemos dicho, evitando la barra del estribo, ¿de acuerdo? Y vamos a confeccionar la pata del tren. Bien, ya se han trabajado un poquito tanto la pata como las otras 3 piezas que vamos a cortar por ahora. La pata le hemos quitado la línea de unión de molde, ¿de acuerdo? Que va por aquí en medio. Y para ello hemos utilizado, ya sabéis, esta herramienta, ¿vale? Que se puede hacer con una cuchilla o con una lima. Si no tenéis mucha práctica con la cuchilla, os recomiendo que lo hagáis con una lima, porque vais a conseguir mantener muy bien la forma curva de la pieza. Si lo vais a hacer con una cuchilla, hay que trabajar solamente con la punta, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a meternos el filo así en medio de la pieza, ¿vale? Sino que vamos a ir con la punta y vamos moviendo la pieza a la vez que le vamos dando movimiento a la punta de la cuchilla o del útil, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos quitado ya la línea de unión de molde, vamos a proceder a colocar inicialmente la pieza P41, que es esta. Esta pieza, por su parte posterior, tiene un cuadradito, que es un tetón, que tiene que encajar aquí. Y luego aquí, en este otro braceado que hay aquí, tiene que encajar esta punta de aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual, esta pieza encaja así. A ver, así. ¿Vale? De modo que toda la forma curva que tenemos aquí queda perfectamente alineada con esta superficie de aquí. Así que cogeremos el pegamento, le aplicaremos un poco de pegamento en la superficie mayor de contacto y colocaremos la pieza en su lugar. Una vez que ya tengamos puesta la pieza bien en su lugar y se haya medio fijado por el pegamento que le hemos puesto, pues simplemente le aplicaremos un poquito de pegamento en cada punto
y terminaremos de fijar la pieza por completo. Acordarse siempre, cuando pongáis las piezas y le añadís el pegamento, presionarle un poquito para que el propio pegamento, al soldar las piezas, rebose un poco y nos ayude a rellenar el poco de hueco que pueda quedar entre pieza y pieza. Bien, ahora ya para colocar esta pieza, de acuerdo, que es la P61, aquí hay dos pequeños vaciados entre las piezas entre la pieza que hay en forma de U, de acuerdo. A ver, una pincita fina o algo que me sirva. Esta punta va a servirme, vale, aquí y aquí, con lo cual le podremos aplicar un poquitín de pegamento o colocar la pieza ahí con ayuda de unas pinzas y aplicarle un poco de pegamento. Esta pieza, vale, si os fijáis, tiene una parte más corta que la otra, ¿de acuerdo? La parte corta es la que va hacia la parte inferior de la pata, ¿de acuerdo? Y la parte larga hacia arriba. Así que vamos a buscar una pinza. Vale. Y a ver... No, al revés. Así, ¿vale? La pata más larga va hacia abajo. Bien. Listo. Ahora, una vez que esté pegado todo, pues simplemente procuraremos retirarnos el exceso de pegamentos. Bien, pues listo, ¿vale? Ahora ya lo siguiente va a ser colocar los tubos de freno, ¿de acuerdo? Recordemos que tiene que ir por la parte interior, ¿vale? Por lo menos hasta esta altura. Y de aquí a la rueda ya va el manguito flexible, ¿de acuerdo? Para asegurarnos bien, buscaremos la información gráfica, como ya hemos visto, más precisa que tengamos y nos aseguraremos bien, ¿de acuerdo? Vale. Tenemos que el tubo rígido
viene desde este manguito, desde este resalte de aquí, ¿vale? Desde esta zona de aquí hasta esta zona de aquí, a ver, sí, hasta esta zona de aquí, ¿vale? Y de aquí a la rueda va con el manguito flexible. Y aquí tiene una pequeña abrazadera que sujeta el latiguillo de freno. Así que nada, voy a preparar el hilo de cobre y enseguida continuamos poniendo el detalle. Bien, ya tengo aquí preparado, como veis, un trozo de hilo de cobre, como de unos 16 milímetros, 15-16 milímetros de largo, para colocar la tubería rígida. Así que no tiene más secreto. Lo único que le he hecho ha sido ponerle en ambos extremos uno de los terminales, ¿vale? Uno de los conectores de tuberías que os he indicado que íbamos a utilizar, ¿de acuerdo? Para colocarlos, tras retirarlos del soporte, se ha limado un poquito la parte de abajo y se han realizado un par de vaciados en ambos extremos para poder alojar perfectamente el tubo y que se pegue mejor. Ahora, para colocarlo en su sitio, cogeremos un poquito de pegamento, ¿vale? A ver, voy a buscar un pegamento lento. Un pegamento, procuramos que sea de tipo lento, para que nos dé tiempo a colocarlo y modificar la posición de las piezas. Así que cogeremos un poquito de pegamento, lo colocaremos en el sitio donde tiene que ir fijada la pieza, en uno de los extremos, y pondremos la pieza. Una vez que esté puesto en un sitio, lo pondremos en el otro. Bien, ¿vale? Ahora simplemente tendremos que dejar que se se seque el pegamento y listo. Para la otra parte del tubo, ¿de acuerdo? Para esta parte de aquí, la flexible, en lugar de utilizar el hilo que os he enseñado antes, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar hilo de estaño calibrado, ¿de acuerdo? De 0,4 milímetros. Os dejaré enlace en la descripción, como siempre, ¿de acuerdo? Bien, listo, ¿vale? Ya está puesto. Bien, ya está, ¿vale? Todo este proceso lo repetiremos también en la otra pata del tren de aterrizaje. Así que voy a hacer la otra pata antes de colocarlas... O bueno, no. Vamos a completar la bahía de este lado, ¿de acuerdo? Añadiéndole ya el amortiguador. Que en este caso es, a ver...
que en este caso el amortiguador es la pieza P32. Una vez que lo tengamos, antes de pegarlo en su lugar, alinearemos bien todo lo que son la pata del tren de aterrizaje y demás. Teniendo en cuenta que antes de cerrar la pieza vamos a reforzar la parte P32. ¿De acuerdo? Voy a sacar la pieza de la plancha y enseguida continuamos. Bien, ya tenemos aquí las piezas, ¿vale? Para colocar la pata del tren de aterrizaje tenemos que poner esta pieza en forma de L aquí, ¿de acuerdo? Y luego colocar esta pieza en su lugar, de modo que uno de estos dos puntos, concretamente el más largo, tiene que encajar aquí, ¿de acuerdo? Así que vamos a ponerlo. No vamos a pegar todavía ni esta pieza aquí, ni esta pieza aquí, ¿de acuerdo? De modo que lo que vamos a hacer primero es alinearlas para que esta encaje perfectamente aquí. Una vez que le tengamos sujeto, ¿vale? Simplemente colocaremos las piezas en su lugar, ¿de acuerdo? Y listo. Una vez que tengamos ya las piezas alineadas, simplemente cogeremos y le aplicaremos un poco de pegamento en lo que es la zona de la cabeza del amortiguador. Bien, ahora temporalmente, como veis, esta pieza tiene mucho juego todavía. Entonces será conveniente colocarla temporalmente en su lugar sin aplicarle ningún pegamento, ¿vale? Para que simplemente se quede alineada. Ahora ya simplemente habrá que dejar que seque el pegamento, ¿vale? Y una vez que haya secado el pegamento ya podremos retirar la bahía y las piezas, ¿de acuerdo? Ya por ahora las bahías de electrónica quedarían completas a falta simplemente de los cables, ¿de acuerdo? Y listo. Así que nada, voy a preparar ya la otra bahía y a completarla, la pata del tren de aterrizaje, y enseguida continuamos con la parte posterior del helicóptero y las puertas de la bahía de electrónica la bahía de electrónica que hay aquí y el maletero que va aquí. Así que nada, enseguida continuamos. Bien, ya tenemos aquí preparadas las patas del tren de aterrizaje y hemos sacado la plancha delantera con la torreta del cañón, ¿de acuerdo? En el cual, como bien veis, falta el cañón y las piezas de los amortiguadores hidráulicos. Ahora es el momento de ponerla ya, porque cuando pongamos las patas del tren de aterrizaje, esta parte ya queda más protegida y no toca el suelo de la mesa de trabajo. Así que, para colocarla es simple. La parte que se estrecha, ¿vale? Que es, como veis, tiene la forma curva, es la que va hacia la parte frontal, ¿de acuerdo? O sea, va así, ¿de acuerdo? Entonces ahora pues simplemente aplicaremos pegamento en los dos laterales, ¿de acuerdo? Primero, para mantener aquí, como veis, se levanta de adelante,
¿vale? Para evitar eso, pues le pondremos un trozo de cinta de mascarilla que nos sujete la pieza en su lugar. Y ahora ya, perfectamente, pues le podemos aplicar su pegamento. En sí, de las hendiduras que nos quedan aquí, ahora después lo veréis por qué, nos vamos a despreocupar un poquito, ¿de acuerdo? Ya que todo lo que es esta parte de aquí, ¿vale? Todo lo que es este canto, nos lo tapa y queda cubierto para no tener que trabajar ahí con la masilla ni nada, ni con lija. Bien, ya está puesta, ¿de acuerdo? Ahora ya simplemente la dejaremos en una superficie, la maqueta, y dejaremos que se seque. Y mientras se seca, vamos a ir colocando ya las patas definitivamente en su posición y os comentaré, para el que quiera, cómo reforzar un poquito toda la zona de la cabeza de las patas, ¿vale? Sobre todo de lo que es la propia pata del tren de aterrizaje, ya que esta zona de aquí es un poquitín endeble a mi parecer, ¿vale? Una vez que tengamos las piezas del tren puestas en su lugar, ¿de acuerdo? Pues simplemente le añadiremos ahí su pegamento. Bien, una vez que tengamos las patas puestas, ¿vale? Pues colocaremos ya el trocito de estaño que seguramente se nos haya caído, ¿vale? El trocito de estaño que va aquí para simular el cable, ¿vale? El latiguillo que viene por aquí, ¿de acuerdo? Y que va por dentro, ¿vale? Yo ya me lo he preparado aquí, un trocito de hilo de estaño, ¿de acuerdo? De 0,4, ya sabéis. Y vamos a proceder a pegarlo en su lugar. Bien, este mismo trabajo se deberá repetir en la otra bodega de electrónica, ¿de acuerdo? Por ahora solo voy a haceroslo en una para que veáis cómo se hace y listo.
Ahora es el momento ya de colocar la bodega de electrónica en su lugar, ¿vale? Hay que tener cuidado con las patas del tren de aterrizaje, ya que esta parte de aquí entra muy apretada, ¿de acuerdo? Entra muy apretada en su lugar y hay que tener cuidado porque podemos acabar dañando la pieza, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis, lo que podéis hacer es esta parte de aquí, reforzarla poniéndole un poco de masilla de 2 componentes, ¿vale? Yo en este momento no tengo masilla de 2 componentes, así que no voy a usarla, no voy a hacerlo, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que para reforzar esta parte de aquí, esta unión de aquí, por esta pieza de aquí, ¿de acuerdo? Simplemente le podéis coger y le podéis colocar aquí lo que os digo, haceros una bola de masilla de 2 componentes y ponerla ahí, de modo que la dejéis bien modeladita, ¿de acuerdo? Y que aquí quede bien lisito para que no os dé problemas de ajustes con la maqueta, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya, una vez que hayáis puesto ahí la masilla, la hayáis dejado secar por lo menos 24 horas, ya sabéis que la masilla tarda mucho en secarse, pues simplemente cogeréis la bodega y aquí y aquí entran este tetón y este otro, ¿de acuerdo? Y esta parte de aquí entra aquí y esta otra de aquí queda aquí, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado al colocar la bahía de la derecha, ¿vale? La bodega de la derecha, por culpa de esta pieza, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado porque este tetón de aquí tiene que entrar en este orificio de ahí. Entonces, le ponemos por un lado y jugando un poquito con la parte delantera, colocaremos las partes en su lugar. A ver. Habéis visto que he metido aquí la pinza, ¿verdad? Pues simplemente es para forzar un poquito para que la pieza entre aquí en su alojamiento y llegue a su sitio, ¿vale? Y listo. Una vez que tengamos ya la pieza puesta en su lugar, ¿vale? Pues simplemente lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Le añadiremos un poquito de pegamento por las zonas de contacto, ¿de acuerdo? Ahí, ¿vale? Pues simplemente iremos añadiéndole un poquito de pegamento, ya sabéis, por las zonas de contacto, tanto superior como inferior, ¿de acuerdo? Y por aquí. Bien. Ya solo queda la parte de abajo, ¿de acuerdo? La parte de abajo tenemos que tener la precaución, antes de ponernos a seguir poniéndole pegamento y demás, de que aquí llevamos otra piececita que hay que coger, ¿de acuerdo? Y hay que ponerla en su lugar. Así que voy a coger la pieza, ¿de acuerdo? Y enseguida continuamos poniendo la bahía lateral. Bien, ya tengo aquí la pieza preparada, ¿de acuerdo? Que en este caso es la pieza C4, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos la bahía puesta, la pieza, meteremos por aquí la parte inclinada y después le ponemos ya en su sitio, ¿de acuerdo? Y una vez le esté puesto, ¿vale? La colocamos bien colocada en su sitio, ¿de acuerdo?
y le podemos ir dando el pegamento. Bien, si os habéis fijado, todavía en esta zona de aquí y en esta zona de aquí no le he metido pegamento, ¿de acuerdo? Ya que tenemos que procurar forzar aquí un poquito para pegar correctamente esta parte de aquí. Entonces, como vamos a soltar la pieza y se va a abrir de nuevo, lo que podemos hacerle es coger un trozo de mascarilla y apretar un poco la pieza, por así decirlo, ¿vale? Entonces, cogeremos una tira de mascarilla, buscaremos el sitio donde hacer la mejor presión, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a ponerlo aquí, y le apretamos un poco la cinta, ¿de acuerdo? Y pegamos el extremo en el lado opuesto. Y fijaros cómo aquí ha quedado casi completamente bien alineada la pieza. Entonces, ahora podemos aplicar todavía un poquito de presión, ¿de acuerdo? Si queremos. O podemos empezar a pegar aquí atrás la pieza. ¿De acuerdo? A ver, así mejor, para que lo veáis bien. Le aplicamos un poquito de presión a la pieza, ¿de acuerdo? Y después ya le aplicamos el pegamento en el contorno. Fijaros cómo por aquí, ¿vale? Como por esta zona de aquí, van saliendo ya burbujitas de plástico simplemente con presionar un poquito la pieza en su lugar, ¿vale? Así que, como el pegamento seca rápido, en este caso, porque es un área muy pequeña, ¿vale? Podremos seguir manteniendo un poquito la presión y a los 15-20 segundos podemos liberar un poquito la presión y listo. Y ahora ya añadiremos por aquí un poquito de pegamento y listo. Tenéis que procurar tener cuidado cuando estéis aplicando el pegamento de no acercaros mucho a la cinta para evitar que se os filtre por debajo y podamos dañar las piezas, ¿de acuerdo? Ya está, ¿de acuerdo? Ya habéis visto cómo se coloca la bahía de electrónica, ¿de acuerdo? Estas bahías de electrónica, si queremos, en esta zona, bueno, si queremos no, en esta zona de aquí, ¿vale? Con mucho cuidado, tendremos que trabajar la zona con un poco de lija para comernos la línea de unión de las piezas, ¿de acuerdo? Tanto en este lado de aquí como en este lado de aquí. Así que nada, voy a continuar colocando la bahía del lado opuesto, ¿de acuerdo? Y enseguida veremos cómo completarlas poniendo la pestañita que llevan aquí delante, ¿de acuerdo? Y continuaremos ya colocando las puertas de la bodega de transporte y de la bodega de electrónica que va aquí. Así que nada, enseguida seguimos. Bien, bueno, aquí tenemos
las dos piezas que nos completan las bahías o bodegas de electrónica por su parte delantera, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos la B1, que es la del lado derecho, y por otro lado la A1, que es la del lado izquierdo. Así que simplemente le quitaremos el plástico soporte, le trabajaremos bien para quitar todos los restos sin ningún problema, ¿vale? Y que nos ajuste bien. Hola Luis, perdona, estoy grabando, ¿vale? Nada, no te preocupes, si no pasa nada, hombre. Simplemente que estoy grabando y por eso no te contesto. Ya está la B1, ¿de acuerdo? Y simplemente se coloca aquí. Ahora, vamos a tener cuidado de aplicar pegamento, pero en esta zona de aquí, ¿vale? Tenemos que tener cuidado porque la pieza ya está pintada, ¿vale? Así que lo recomendable es que en esta zona de aquí, en lugar de utilizar el pegamento de Amo, utilicemos, por ejemplo, el pegamento de Umbrol, ¿de acuerdo? Simplemente en esa zona, ¿vale? Solo en esa zona. En el resto de zonas le podemos seguir utilizando el pegamento que queramos. Ya tenemos una puesta, ¿de acuerdo? Solo nos falta aplicarle un poquito de pegamento aquí arriba. ¿Vale? Aplicarle un poquito de fuerza, ¿de acuerdo? Para que se quede bien pegado en su sitio la pieza, ¿eh? Acordaros siempre eso es fundamental. Esta pieza, una vez que la tengamos pegada ya y esté puesta, tendremos que trabajar aquí, en esta parte de aquí, y en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque tiene una línea de molde, ¿de acuerdo? Y hay que quitarla. Para quitarla, ya sabéis, simplemente con el útil que ya sabéis, con este útil, con esta herramienta, y listo, ¿vale? Pero lo haremos una vez que ya esté bien seco, para que nos sea más fácil trabajarla, porque si no, al ser tan pequeñita, podemos correr el riesgo de que se nos vaya un poco la herramienta y nos carguemos algún detallito de los que tenemos adelante y atrás, ¿de acuerdo? Que son todos los remachitos que hay en la zona. Así que nada, ya habéis visto cómo se pone la del lado derecho, bien digo. Y la del lado izquierdo se coloca absoluta y completamente de la misma manera. ¿De acuerdo? Así que voy a parar aquí la grabación un momento, voy a colocar la pieza y enseguida ya continuamos con las puertas de la bodega y de la bahía de electrónica trasera.